Gloria a Dios. Buenos días a todos. La paz de Dios sobre sus vidas. Díganle al que está a su lado: este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Amén. Y cuando estamos en la presencia de Dios nos sentimos gozosos, porque la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Así que Dios bendiga a todas las personas que están aquí presentes, a los hermanos. Si hay alguna visita, la paz de Dios sobre su vida. Ha seleccionado el mejor lugar, que es la casa de Dios. Bendecimos también a aquellas personas que nos dan seguimiento a través de la internet. Son muy bendecidos y bienvenidos a esta transmisión que yo sé que va a transformar tu vida de una manera especial. Amén. Gloria a Dios. Estudiando la palabra de Dios. Pero antes de comenzar este estudio de la palabra, yo necesito que en el día de hoy el Señor le dé revelación. Porque lo que le voy a explicar hoy, obligatoriamente para usted entenderlo, tiene que entenderlo por revelación. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito que tú me reveles tu palabra, que tú traigas iluminación, que tú traigas conocimiento a través de tu palabra, y que tu palabra tenga la capacidad de despertar en mí el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación. Porque si tú no me revelas el evangelio del reino, por más capacitado que yo esté, por más inteligencia que tenga, no podré entender estos misterios que están plasmados en tu palabra. Así que en el día de hoy necesito tu asistencia para poder recibir el alimento espiritual. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso a Dios. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, su versículo 7. Esta es la parte 2 de la enseñanza que comenzamos el domingo antepasado. Y estamos hablando sobre el tema: el rapto, la revelación y las señales proféticas. Ese es el tema de la serie de mensajes. Y para usted tener una comprensión mucho más profunda de lo que es la segunda parte de este tema, tiene que nuevamente escuchar o ver el primer tema, el cual está disponible a través de nuestras plataformas. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y versículo 8. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vuelvo a repetir este versículo bíblico. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Un aplauso fuerte al Señor. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Amén. Es de vital importancia que nosotros entendamos que la segunda venida de Cristo, présteme atención acá, no se me entretenga, por favor. Debemos entender que la segunda venida de Cristo se divide en dos fases o etapas, y el domingo pasado o antepasado estuvimos desarrollando lo que se conoce como la primera fase, que consiste en el rapto de la iglesia. Y en esa enseñanza nosotros estuvimos explicando que la iglesia en la actualidad no está esperando la manifestación del anticristo, porque la verdadera iglesia de Cristo no le verá la cara al anticristo. También hemos estado explicando que la iglesia no está esperando los juicios que vienen sobre la tierra, porque la iglesia no verá tampoco esos juicios, sino que será librada de esa hora de prueba que viene sobre todas las naciones de la tierra. Y hoy eso lo vamos a describir, lo vamos a explicar con lujo de detalle. También estuvimos explicando que la iglesia no está esperando lo que se conoce como la gran tribulación, porque la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo no pasará por la gran tribulación. Aunque existen dos corrientes teológicas que son completamente adversas o diferentes en este punto. Hay una corriente teológica que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, aunque no pasará por toda la tribulación. Y hay otra corriente, que es la que yo creo y con la que yo me identifico, que la iglesia será levantada antes de que comience la gran tribulación y antes de que el anticristo aparezca en escena. Ahora, ya está lanzada, ya está montada la plataforma que le abra paso al anticristo. Todas las profecías se han puesto de acuerdo y todas las profecías están apuntando al glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual viene por segunda vez. Ahora bien, los judíos ortodoxos en la actualidad y los filósofos judíos no creen que Cristo viene por segunda vez. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando acerca del Mashiach, es la palabra Mesías, el ungido de Dios. Ellos dicen que no viene por segunda vez, sino que el judío, que es el ungido de Dios, el cual ellos están esperando, viene por primera vez. Porque ellos creen y están convencidos que el Jesús en el cual usted y yo creemos no es el Mesías. Ahora, ellos dicen que ese Jesús no es el Mesías, no es el ungido, porque no cumplió con sus prerrogativas. Porque ellos estaban esperando, y esa parte yo le he explicado en otras enseñanzas, ellos estaban esperando un Salvador, un libertador, que liberara, que redimiera la nación de Israel en la época de cuando Herodes era el emperador de esas tierras.
Acuérdate que cuando Jesús aparece en escena, quien imperaba era el imperio romano. Y los judíos prácticamente, aunque estaban poseyendo esa tierra, la tierra no le pertenecía a ellos. Y por eso ellos tenían que pagar impuestos, muchos impuestos. Por eso cuando Jesús aparece en escena, fue cuestionado por los escribas, fue cuestionado por los fariseos, fue cuestionado por los saduceos, fue cuestionado por todos esos grupos religiosos que estudiaban la Torá y que existían en el tiempo de Jesús. Y uno de esos cuestionamientos fue el siguiente: ¿es justo pagarle tributo al César? Porque cuando Jesús aparece en escena, aparece en la época de los Césares. ¿Es justo pagarle tributo al César? Y Jesús le dijo: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ahora, ellos estaban esperando un Cristo diferente. Ellos estaban esperando un Cristo que liberara sus vidas de ese yugo romano. En otras palabras, ellos estaban esperando un revolucionario que hiciera una revuelta y que venciera o sacara de ese territorio al imperio romano. Ellos estaban esperando un rey físico. Ellos no estaban esperando un salvador que salvara a las personas del pecado, porque para la mentalidad ortodoxa judía ya ellos son salvos. Ya ellos recibieron redención cuando Moisés los sacó de Egipto y atravesó el mar, que se conoce en la Biblia como el bautismo del mar, que después le voy a hablar de eso con lujo de detalle, porque hay personas que piensan que nada más hay dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. No, hay 4 bautismos. Está el bautismo en el cuerpo de Cristo, está el bautismo en agua, está el bautismo con el Espíritu Santo y está el bautismo del mar, que es el bautismo judío, donde ellos como nación son el pueblo escogido de Dios, y por lo tanto, como Dios lo escogió a ellos y tiene un plan con ellos, en su soberanía ya Dios a ellos los salvó a todos. Ellos no creen en la salvación que tú y yo creemos. Hello. Ellos no creen en el plan de redención en el cual tú y yo creemos, porque el plan de redención se basa en ¿quién? En la persona de Jesús. Y como ellos no creen en Jesús, ni creyeron en Jesús, entonces todo el plan que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, para ellos ese plan no existe. De manera que para ellos no existe que Cristo nos ha liberado del pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario nos otorgó eterna redención. Amén. La redención que ellos tienen fue la que recibieron de Moisés cuando fueron liberados, porque la palabra redención es la palabra exagorazo, es la palabra lutrón, es la palabra agorazó. Esa es la palabra redención, que significa liberación mediante el pago de un precio. El pueblo de Israel pagó un precio, Moisés pagó un precio, dicen ellos, y ellos fueron liberados del yugo Egipto. Y fueron sacados de Egipto al desierto. Esa fue su redención. Y ellos celebran la Pascua porque fueron redimidos. Para ellos son salvos. Pero el plan de redención que ofreció Jesús, que fue un plan de redención no solo para los judíos, sino para los gentiles, ellos no creen en ese plan, porque ellos rechazaron a Jesús. La palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le ha dado el derecho legal, le ha constituido, le ha llamado hijos de Dios. Amén. Y le enseño todo esto para que usted entienda cuál es la mentalidad del 75% de los judíos que actualmente viven en Israel. Todavía Cristo a ellos no se le ha revelado. Por eso es que el anticristo los va a engañar. Hello. Otra cosa,
Ellos están esperando un Mesías humano, nacido de hombre y de mujer. Ellos están esperando un político que traiga paz a Jerusalén. Y como Jesús no pudo cumplir con eso, ellos dicen que Jesús no es el Mesías verdadero. Porque Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Oye bien lo que Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. ¿Cómo así? ¿Cómo que usted ha venido a traer espada? Porque Jesús está hablando en términos espirituales, figurativos. Por causa de mí, tus padres se van a levantar en contra de ti. Por causa de mí, tus hijos se van a levantar en contra de ti. Amén. Y hay otra corriente judía que dice que Barrabás era Jesús, porque Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Y hay un sinnúmero de filosofía judía que sostienen que la palabra de Dios, que la Torah nunca ha mencionado una segunda venida del Mesías o de Cristo, sino que todo el tiempo se ha referido a una sola venida de Cristo, y no una segunda venida de Cristo, sino a una sola venida de Cristo, y que esa segunda venida de Cristo se la ha inventado el cristianismo grecorromano, el cristianismo griego, y que por lo tanto la Torah en ninguna parte habla sobre una segunda venida. Es por eso que el que recibe a Cristo tiene que recibirlo. ¿Por qué? Por revelación. Porque nadie puede recibir a Cristo al menos que el Padre no se lo revele. Hello, dígale al que está a su lado: si tú tienes a Cristo, tú eres salvo. Si tú has confesado con tus labios que Jesús es el Señor, tú eres salvo. ¿Te das cuenta por qué a un judío ortodoxo le resulta cuesta arriba confesar a Cristo como su Señor? Porque confesar a Cristo como su Señor, eso significa decir que Jesús es Dios. Y como ellos son monoteístas y no creen en la divinidad de Jesús, ellos dicen: el tú adorar a otro hombre como a Jesús, eso es idolatría. Sin embargo, la palabra dice que para ser salvo tenemos que confesar a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Dígalo conmigo: en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ellos dicen que no, que eso simplemente es una adaptación que hizo el cristianismo, que el camino es la Torah, que la verdad es la Torah y que la vida es la Torah. Amén. Yo simplemente le estoy tirando esa parte introductoria como referencia, porque todo el que está aquí ha recibido en lo más profundo de su corazón que Jesús es el Señor, por convicción. Y Jesús es el Señor por lo que Él ha hecho. Ha transformado a millones de personas alrededor del mundo. Y Jesús es el Señor porque los demonios se sujetan en su nombre. Y Jesús es el Señor porque las enfermedades salen en su nombre. Y Jesús es el Señor porque el Señor libera. Amén. Y cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre. Jesucristo es el libertador poderoso. Dígalo conmigo: Jesucristo es el libertador poderoso. Y la palabra dice que Él viene por segunda vez. Dígalo conmigo: Él viene por segunda vez. Él viene por segunda vez. Los judíos ni entendieron ni han podido entender que cuando Él vino por primera vez, Él viene como el cordero de Dios. Él vino a ser sacrificado, Él vino a ser vituperado, Él vino a morir en la cruz. Pero ahora cuando Él vuelva por segunda vez, Él no viene a morir en una cruz. Ahora cuando Él vuelva por segunda vez, viene a reinar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él viene como el Rey de Reyes. Él viene como el Señor de Señores. Y Él viene para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Es por eso que yo soy de lo que creo que esta es la última generación que menciona la Biblia. Nosotros, los que estamos vivos, lo que estamos esperando es su regreso, su retorno. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: y el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Cuando el apóstol Pablo dijo eso, Pablo estaba convencido de que esa era la última generación. Porque Pablo se refirió a sí mismo: y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo estaba convencido de que él pertenecía a la última generación. Y han pasado 2023 años. Escuche bien esto: han pasado 2023 años y Cristo aún no ha regresado. Ahora, ¿por qué? Porque para que Cristo regresara nuevamente se debían cumplir las profecías. Y cuando el apóstol Pablo escribió esto, las profecías todavía no se habían cumplido. El evangelio todavía no había sido proclamado en todas las naciones de la tierra. Incluso el mismo Pablo dijo: antes de que él venga, tengo que predicar la palabra en Roma. Pablo estaba convencido de que Cristo venía en su época, y por eso predicó la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A Pablo no le importaba el peligro, no le importaba que lo persiguieran, no le importara que lo apresaran. Él comenzó a predicar el evangelio en toda Asia, porque él decía: tenemos que hacer que el evangelio avance, tenemos que hacer que el evangelio llegue a todo el mundo, a todas las ciudades. Sin embargo, Pablo estaba muy limitado y no pudo proclamar el evangelio en todas las naciones. Solamente pudo llegar a Europa, porque fue a España. El apóstol Pablo predicó en España. Solamente pudo llegar a Asia Menor, y solamente pudo predicar en esos pueblos. Y desde ese entonces, todos los cristianos en todas las épocas han estado esperando el retorno de Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo sé? Y estoy casi seguro, no seguro del todo, pero estoy casi seguro de que esta es la última generación, por lo que nosotros estamos mirando con nuestros ojos. Ya Israel, en el año 1948, volvió a convertirse en una nación, y la palabra misma afirma en los evangelios que cuando nosotros veamos estas cosas, o sea, cuando veamos el retorno del pueblo de Israel a Israel como nación, cuando esta generación vea con sus ojos todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oye lo que la palabra dice: cuando veamos lo que está aconteciendo en el mundo, Israel volvió a ser nación. Los países que rodean a Israel odian a Israel. Los acuerdos que se hacen son acuerdos políticos. Los acuerdos que se hacen son acuerdos económicos, pero no hay un acuerdo ideológico, porque los musulmanes siguen con su islamismo. Los musulmanes siguen adorando a Alá, y los musulmanes no tienen la Torá sino el Corán. Y los judíos siguen adorando a Jehová, y los judíos no tienen el Corán sino la Torá. Y los cristianos adoran a Yahweh también, al Señor, pero los cristianos dicen que Jesús y Jehová una misma cosa son. Y los cristianos no leen el Corán. Tampoco los cristianos
no estudian la Torá en su justa dimensión, sino que los cristianos tienen la Biblia. Y dentro de la sombrilla del cristianismo estamos subdivididos, porque algunas Biblias tienen 72 libros y otras Biblias tienen 66 libros. Es decir, que hay un sinnúmero de conceptos, hay un sinnúmero de ideologías, hay un sinnúmero de corrientes, porque dentro del cristianismo estamos nosotros, los que hemos recibido sabiduría y revelación de Jesús. No todo el mundo tiene la revelación de Jesús como nosotros la tenemos. Hay gente que no cree ni en su sombra. Alábale si puede. Hay gente que vive razonando los textos sagrados. Y esto no es para razonarlo. Esto es por fe, hay que creerlo. La fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esto es para el que cree. Dígale al que está a su lado, esto es para el que cree. Si tú no crees, el Señor no se te manifiesta. Esto es para el que cree. El evangelio es para el que cree. El que cree en Jesús recibe los beneficios de la cruz. Dígale al que está a su lado, el que cree en Jesús recibe los beneficios de la cruz. Todos los evangelios atestiguan que Cristo vino por primera vez. Algunos no creen en esto porque Jesús no escribió nada. Jesús no dejó ningún manuscrito. Por eso muchos dudan de su existencia. Quienes escribieron de Jesús fueron sus seguidores. El evangelista Mateo escribió de Jesús. El evangelista Marcos escribió de Jesús, los evangelios. Lucas escribió de Jesús. Juan escribió de Jesús. El apóstol Pablo escribió de Jesús porque él no creía en Jesús. Él era un perseguidor. Él andaba matando a los seguidores de Jesús. Y en una ocasión él iba camino a Damasco. Tenía una carta que le daba derecho legal a apresar a los seguidores de Jesús, a sacarlos de las casas y a matarlo en público. Y es la carta que tenía Saulo de Tarso, quien después se convirtió en Pablo. Porque Saulo de Tarso no creía en Jesús. Hello. ¿Están entendiendo? ¿Y sabe qué? Que cuando él iba camino a Damasco, con esa furia y ese celo del judaísmo, conoció Jesús. Dice la palabra, él mismo testificando, que un resplandor de luz lo iluminó. Y cuando el resplandor de luz lo iluminó, él cayó postrado. Yo no sé si andaba en un caballo, yo no sé si él andaba a pies o en una carroza. Yo lo que sé es que cuando el resplandor de luz lo iluminó, él cayó postrado en tierra. Oh, gloria a Dios. Y escuchó una voz que salía de esa luz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa voz retumbó en lo más profundo de su ser. Y él le contestó: ¿quién eres? Y de aquella luz salió esa voz poderosa que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Y quedó ciego. Esa fue la experiencia que tuvo un seguidor, un perseguidor de los cristianos, que seguía a los cristianos para darle muerte, perseguía a los cristianos para eliminarlo. Tuvo ese encuentro con Jesús y se convirtió en el apóstol que más cartas escribió, porque fue el apóstol de nosotros los gentiles. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque los judíos siempre se han sentido como personas exclusivas, como los hijos de Dios que son, y es verdad, son escogidos por el Señor. Pero la salvación en Cristo no es para un grupo selecto. La salvación que hemos recibido en Cristo es para todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna.
Y ese que vino por primera vez, viene por segunda vez. Siempre ha habido discusiones en torno a las profecías de la Biblia. Y algunos no creen en el arrebatamiento o en el rapto, porque esa palabra rapto no aparece en la Biblia. Lo que pasa es que la palabra rapto es simplemente una palabra que hemos acuñado para describir lo que es el arrebatamiento, que es la palabra griega arpazo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. Esa es la primera fase. El rapto es la primera fase. Ahora hay gente que no cree en el rapto. Aún entre nosotros, los evangélicos, hay un grupo de personas que no creen en el rapto, porque están estudiando cultura hebrea. Hay muchas personas que se han dedicado a estudiar cultura hebrea y a estudiar filosofía hebrea, y el hebreo, el judío, no cree en nada de lo que dicen los evangelios. Ellos no han recibido el evangelio del reino. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? Entonces, si no creen que Cristo vino por primera vez, muchos menos van a creer en el arrebatamiento. Porque la segunda venida de Cristo se divide en dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 es el rapto, el arrebatamiento, donde nosotros, lo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, seremos sacados de la tierra para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. En esa fase, Cristo no pisa la tierra, sino que nos vamos a encontrar con Él en el aire y lo veremos tal y como es Él. Los muertos en Cristo van a resucitar primero en un cuerpo de carne y hueso, y los que estén vivos vamos a ser arrebatados para recibir juntamente con ellos al Señor en las nubes, y vamos a ser llevados a un lugar que se conoce en la Biblia como las bodas del Cordero. Oído con esto, porque si no entiende esta parte no va a entender lo que viene ahora. Somos sacados de la tierra en un abrir y cerrar de ojos y somos trasladados a las bodas del Cordero. Pero antes de entrar a las bodas del Cordero, según lo que la palabra establece, vamos a participar de un bimá. Se conoce del griego como bimá, que es el tribunal de Cristo. Ese tribunal es un tribunal de premios. En ese tribunal no se va a determinar si tú eres salvo o no, porque si tú apareces en ese tribunal es porque ya tú eres salvo. Sino que en ese tribunal se va a determinar si tú vas a recibir corona o galardones o no. Entonces, una vez seamos arrebatados, seamos trasladados, se conoce teológicamente ese traslado a una esfera celeste, que no es propiamente el cielo, sino a una esfera celeste. Lo que pasa es que para entender lo de la esfera celeste tenemos que irnos al griego, porque la palabra en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y los griegos, para poder describir este evento, lo describieron en una esfera celeste, tal y como la mitología griega lo dice. Cuando la mitología griega habla acerca de los dioses, los griegos creen que cada entidad celestial vive o cohabita en una esfera celeste. Y según el tipo de Dios es la esfera. O sea que hay dioses que son más poderosos que otros y viven en una esfera superior. Oye bien. Y hay más de 3,000 dioses. En la mentalidad griega hay más de 3,000 dioses. Por eso la mentalidad judía no cree, porque ven este acontecimiento como algo fantasioso, como algo mitológico. Amén. Y ven a Jesús como un sustituto de esos dioses, según la mitología griega. ¿Usted está aquí o se fue? Entonces,
Como Jesús viene de una esfera, nos lleva a nosotros exactamente a esa misma esfera. Y cuando nos traslada a esa misma esfera celestial, ahí nos entrega los premios, ahí nos entrega los galardones. Y después que nosotros en esa esfera somos premiados, algunos serán premiados y otros no. Otros van a llorar con lágrimas porque no van a recibir ningún galardón, porque solo recibirán galardón a aquellos que cumplan con su asignación. Los creyentes que están todo el tiempo sentaditos sin hacer nada no recibirán galardón. Serán salvos así como por fuego, como dice la palabra, pero no recibirán premios. Díganle al que está a su lado: tú tienes que trabajar para Dios. Díselo. Si tú quieres ser premiado, tú tienes que trabajar para Dios. Si tú quieres reinar con Cristo 1000 años, tú tienes que ser fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque no todos reinarán con Cristo. Todos seremos salvos, pero no todos reinaremos con Cristo. Porque para reinar con Cristo tenemos que cumplir con nuestra asignación, con nuestra responsabilidad. Porque reinar con Cristo significa que Cristo nos hará parte de su gabinete presidencial. Nos hará parte de su reinado. Y cuando vengamos con Él, entonces vamos a venir para reinar con Él. Pero no todo el que se vaya en el arrebatamiento va a reinar con Cristo. Dígale al que está a su lado: no todo el que se vaya en el arrebatamiento va a reinar con Cristo. Porque hay personas que, aunque son salvas y temen a Dios y viven una vida de obediencia, hay personas que Dios la llama a predicar, por ejemplo, la palabra, y nunca predican. Hay personas que Dios la llama a ejercer algún ministerio y nunca lo hacen. Entonces la palabra habla sobre los galardones. Luego le voy a hablar de esto, la doctrina de los galardones. ¿Quiénes recibirán galardones? Porque ahí la Biblia habla de coronas. La Biblia habla de premios. La Biblia habla de galardones. Incluso hay una corona para aquellos que predican la palabra. Hay una corona para los ganadores de alma. Hay una corona para aquellos que resistan la tentación y la prueba. Hay una corona de vida. Hay una corona para los pastores que apacentan bien la grey de Dios. O sea, la palabra está llena de galardones, de premios y de corona, que vamos a recibir esos premios y esa corona en esa esfera celeste. No me quiero ir muy mitológicamente porque no quiero dañar el mensaje con lo que es la mitología griega, pero la palabra de Dios habla sobre esa esfera celestial. Aquellas personas que tienen una unción profética saben, cuando hablo de esfera, sabe a qué yo me estoy refiriendo, porque yo he experimentado proféticamente ese tipo de esfera. Le voy a explicar más o menos para que me entienda qué es una esfera. Cuando uno está bajo la unción profética, el cuerpo está presente, pero el espíritu profético está en una esfera. Y cuando el espíritu profético está en esa esfera, todo está revelado. Todo lo que hay alrededor lo puede ver proféticamente. Puede ver enfermedades en las personas, puede ver ataduras en las personas, puede ver nombre, apellido, puede ver todo, porque está en una esfera diferente. Se salió de lo natural y ahora está en lo sobrenatural. Esa esfera celestial es una esfera sobrenatural, pero que contiene o tiene la capacidad de preservar el cuerpo físico. Porque no es que vamos a volar a recibir al Señor en el aire con un cuerpo espiritual. No, vamos a volar en el aire con este cuerpo físico. Es claro, un cuerpo glorificado. ¿Por qué glorificado? Porque se suspende en el aire. O sea, no está sujeto a las leyes naturales. No está sujeto a la ley de la gravedad. Por eso es que el Señor nos va a recibir en el aire. Trate de volar ahora para que usted vea que usted no puede volar. Ahora, ¿por qué no puede volar? Porque no puede volar, porque tú estás en una esfera natural. Tú no estás en una esfera celestial.
Tú estás en una esfera natural. Amén, hermanos. Pero cuando Cristo venga por nosotros, que nos arrebate, la palabra habla de al paso, nos va a arrebatar. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos vamos a pasar de una esfera natural a una esfera celestial. De un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. De un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Que me levanten las manos los que están entendiendo hasta ahora. Ok, qué bueno, la mayoría están entendiendo. Esa es la primera fase, que no es algo sencillo. Eso hay que creerlo por fe. No es algo tan sencillo. Eso hay que creerlo. Por eso es importante que tú entiendas que nadie tiene esa capacidad de trasladar un cuerpo físico a otra esfera. Nadie. Solamente Dios tiene esa capacidad. Eso que usted ve por las redes sociales, que un brujo se convertía en pollo, se convertía en chivo, en vaca, eso es una falacia. Diga conmigo, eso es una falacia. Eso no existe. Porque los animales superiores que somos nosotros, los seres humanos, no pueden convertirse en animales inferiores, porque eso viola las leyes biológicas de la naturaleza. Y si usted le atribuye al diablo este tipo de poder, entonces la palabra se equivoca. Y la palabra no se equivoca, porque la palabra dice que el poder que el diablo tiene es un poder restringido. Es la palabra griega vía, que significa poder opresor restringido. Es decir, Satanás tiene poder sobre tu vida solamente si tú le das lugar. Si tú no le das lugar, él no tiene ningún tipo de poder. De manera que las brujas no vuelan. Eso es mentira. De que una bruja en una escoba volando. Hello. Ay, se convirtió en bruja. Dejó la piel en la casa. Oye lo que se creen. Dejó la piel guindada en la casa. Las brujas dejan su piel guindada en la casa y salen sin piel. Y se chupan los niños. Hay gente que tumban de que bruja. Todo eso es falacia, es mentira. Esa es una mitología africana. Esa creencia la tienen en Haití para mantener a la gente bajo temor, bajo miedo. Yo he predicado en Haití 5 veces y nunca me he topetado con ningún sujeto de eso. Todo eso es falso. Están tratando de engrandecer el poder del diablo. El diablo no tiene ese tipo de poder, porque el poder del diablo es un poder limitado. Si el diablo es capaz de hacer eso, entonces tiene más poder que Jesús. Analiza porque te veas como una persona, un ser humano, se va a convertir en un chivo, en una vaca. Y una gente de que viajó en una caja de fósforo. Viajó en una caja de fósforo de un país a otro. ¿Y qué diablura es eso? ¿Qué mentiroso es el diablo? La palabra dice que el diablo es el padre de la mentira. Ay, se están chupando los niños. Pero nada más son los niños pobres que las brujas chupan. Los niños ricos las brujas no se los chupan. ¿Qué misterio es ese? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, hay demonios que atacan a los niños, eso sí yo lo creo. Porque yo he reprendido espíritus que atacan a los niños. Son espíritus hinchinchadores que atacan a los niños. Hay espíritu nocturno. Hay espíritu incubus y sucubus. Eso sí es verdad. Pero de que yo convertirme en un brujo, en una bruja, y dejar la piel guindada. Yo le pago a alguien para que se quite delante de mí, en que sea un pedacito de piel. Y si tú encuentras esa piel y le echas sal, tú vas a acabar con la bruja. Mitología haitiana. Diga conmigo, eso es mitología haitiana. Nada de eso es verdad. Amén. Amén, hermanos. Diga, el único que tiene poder para transportar un cuerpo físico a otra esfera se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor de Señores.
y el Señor de señores. Pastor, muéstrame eso con la Biblia. Felipe, el evangelista. Felipe estaba bautizando al eunuco. Felipe, en el Nuevo Testamento, estaba ¿qué? Bautizando al eunuco. Y después que lo bautizó, desapareció delante de sus ojos. Y apareció predicando la palabra en otro lugar. Diga conmigo, hubo una traslación. Es la palabra arpazo del griego. Pero también la palabra dice en la Torá que no era amigo de Dios. Y caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios. Lo llevó Dios a otra esfera. Nunca encontraron el cuerpo de Enoc porque se lo llevó Dios. También Dios agarró y escondió el cuerpo de Moisés. Nadie ha encontrado el cuerpo de Moisés porque Satanás estaba velando por el cuerpo de Moisés. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo trasladó, lo desapareció y lo llevó a otra esfera. Como diciendo, para que no hagan idolatría con mi siervo Moisés, voy a desaparecer su cuerpo. Arrebató su cuerpo y lo llevó a otra esfera. También pasó con el profeta Elías, que fue arrebatado ¿en qué? En un carro de fuego. ¿Fue arrebatado en qué? En un carro de fuego. ¿Y fue llevado a qué? A otra esfera. Todo eso habla de la primera fase, porque eso nosotros lo vamos a vivir. Algunos muertos en Cristo serán resucitados y saldrán de una esfera a otra esfera. Y lo que estemos vivos en ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos trasladados a otra esfera, a otra fase. Esa es la primera fase. Ahora le voy a hablar de la segunda fase. La segunda fase se conoce como la revelación. Tome anotaciones. Esta segunda fase tendrá lugar 7 años después del rapto. O sea, 7 años después de la primera fase, tiene lugar entonces la segunda fase. De manera que el término revelación lo estamos acuñando. El término revelación es una palabra acuñada para ilustrar la verdad que describe. Cuando hablamos de revelación, esta palabra revelación viene de la palabra revelar. Cuando Cristo regrese a la tierra, se revelará a sí mismo a todos los habitantes del planeta. Es cuando todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Sabe por qué todo ojo le verá? Porque Él viene en un resplandor de gloria. Y ustedes saben que ahora mismo con la tecnología, tú tienes la capacidad de agarrar un celular y grabar en vivo. Y transmitir en vivo a través de tu celular. Si ahora mismo aquí te da la gana de grabarme en vivo, yo predicando, usted lo puede hacer y el mundo entero puede tener acceso a esa transmisión. Cuando el Rey de Gloria se aparezca en Jerusalén, montado en caballos blancos, montado en corceles blancos, la palabra dice que todo ojo le verá. Pero hay algo poderoso, hay algo poderoso, hay algo bastante poderoso. Y es que dice que hasta los que les traspasaron le verán. Es decir, hasta el infierno mismo se abrirá. Y todo el que esté en el infierno verá. No me pregunte cómo, pero todo el mundo verá el resplandor de su gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted abra su Biblia en Apocalipsis. No quiero que nadie esté sin Biblia. Biblia abierta o Biblia encendida en el día de hoy. Busque su aplicación. Apocalipsis capítulo 4. Porque escrituralmente Apocalipsis 4 describe la primera fase del regreso de Cristo. Mientras que Apocalipsis 19:11
narra la segunda fase. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 4:1 habla de la primera fase. Y Apocalipsis 19:11 habla de la segunda fase. Y yo quiero que usted fije en estos dos capítulos. Yo quiero que usted fije con firmeza en su mente estos dos capítulos, para que la profecía pueda ser una bendición estable en tu vida. Es necesario, para tú entender el libro de Apocalipsis, tienes que entender y subdividir el capítulo 4 y el capítulo 19. Escucha bien. En Apocalipsis 4:1 la palabra dice: sube acá. Véalo para que vea. Ese sube acá habla del rapto, habla del arrebatamiento, habla de esa reunión en el aire, en la esfera celeste. Pero la aparición del caballo blanco y sus ejércitos aparecen en Apocalipsis 19:11. Eso se conoce como la revelación de Jesucristo al mundo, como el revelador de Cristo al mundo. Vamos a leer Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1 dice, hablando el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, dice: después de esto miré, y he aquí un caballo, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Juan en ese momento representaba a la iglesia de Jesucristo. Y ese sube acá representa el arrebatamiento, el rapto. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es decir, que Juan fue trasladado a otra esfera. ¿Te das cuenta? Su cuerpo estaba en la isla de Patmos, pero su espíritu profético están aquí. Por eso quise poner un fundamento para que entienda esta parte. Porque si usted no entiende esta parte, no va a entender nada de la segunda venida de Cristo. Escuche bien. Él estaba preso y aislado en la isla de Patmos. Y fue trasladado proféticamente a otra esfera para que él vea lo que va a suceder a partir de ese momento. Nosotros seremos arrebatados. Nos reuniremos con Jesús en el aire. Seremos trasladados al tribunal. Luego de ahí a las bodas del Cordero. Mientras que aquí abajo estará manifestándose el anticristo. El anticristo durará gobernando 7 años. Y en esos 7 años, cosas terribles estarán sucediendo en la tierra. Ahora abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De manera que el capítulo 4 de Apocalipsis saca al creyente de los juicios descritos en los capítulos 6 hasta el 18 de Apocalipsis. Porque los capítulos 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis nos hablan de todos esos juicios que caerán sobre la tierra. Amén. Todos esos juicios caerán. Mientras que en el capítulo 19 habla de ese acontecimiento que es cuando Cristo vuelva con los santos que somos nosotros. Vamos a venir con Cristo, lo que vamos a reinar con Cristo. Por eso le dije, no todos. Hay algunas personas que se quedarán en una esfera celeste y hay otros que vendrán físicamente. Físicamente, sí, físicamente, a reinar con Cristo en un mundo físico que no es espiritual. Una tierra tal y como la conocemos ahora, físico.
Porque hay gente que cree que la historia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí terminó la historia, colorín colorado y el cuento se ha acabado. No, no. Hay un grupo de creyentes que viene con Cristo a reinar por 1000 años en la tierra, a gobernar sobre todas las naciones, sobre Estados Unidos, sobre toda Europa, sobre toda Asia, sobre todos los musulmanes. O sea, las naciones y la gente que queden después de los juicios que caigan en la tierra, después de todos esos juicios, la gente que quede, quedarán distribuidas en diferentes naciones. Y nosotros venimos con Cristo a reinar por 1000 años. Por eso los discípulos de Cristo vivían peleando. ¿Quién será el mayor en tu reino? Hello. No se está refiriendo al cielo, porque en el cielo no puede reinar nadie, solamente Jehová. El cielo es de Jehová. Dígale al que está a su lado, el cielo no fue diseñado para ti. Este cuerpo que tenemos no es para vivir en el cielo. Si el Señor nos dará otro cuerpo, glorificado, no es para que vivamos por la eternidad en el cielo, es para que vivamos aquí en la tierra. Por eso es que el cuerpo nuestro va a tener carne y sangre, porque la eternidad no es en el cielo, la eternidad es en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Están entendiendo Biblia? ¿Están entendiendo Biblia? Dígale al que está a su lado, yo quiero reinar con Cristo. Pues fájate aquí abajo, porque hay gente que son relax, hay gente que no hacen nada para Dios. Por eso el más grande en el reino de Dios es el que sirve, porque el que sirve va a reinar con Cristo, porque el que sirve seguirá sirviendo en el reino de Cristo. Y el que no sirve no irá a ese reino porque no sirve. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo va a tener un funcionario vago ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Amén. Mientras nosotros estemos en las bodas del Cordero, aquí estarán cayendo juicios. El anticristo estará persiguiendo a todo el mundo. Se va a producir el holocausto más grande que ha existido, que no fue de Hitler. Viene un holocausto más grande que no es de Hamás. Eso no es nada para lo que hará el anticristo. El anticristo perseguirá a los judíos y le dará muerte. Nunca se ha visto en la tierra un genocidio o un holocausto tan grande como el que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Viene una persecución tremenda. No solo para los judíos, sino para todos aquellos que se rebelen en contra del gobierno del anticristo. El anticristo es un hombre nacido de mujer. Es un político exitoso. Es un líder económico y político a nivel mundial. Ese es el anticristo. De manera que el capítulo 4 está describiendo el rapto que va a ocurrir antes de los 7 años de tribulación. Escuche esto, descrito en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18. Todos esos capítulos hablan de cómo el anticristo se va a manifestar y lo que va a suceder en la tierra en esos 7 años. Amén. Todo eso habla de eso. ¿Y cómo yo sé eso? Porque el libro de Apocalipsis se escribió cronológicamente. Grábese esa palabra. El libro de Apocalipsis no es un libro simbólico solamente, es un libro para entenderlo literalmente. Amén. Si usted cree que el libro de Apocalipsis es simbólico, entonces usted no va a creer en el arrebatamiento, ni va a creer en su segunda venida porque es simbólico. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que hay que creerlo literal. Todo esto es cierto porque Apocalipsis se escribió cronológicamente, con la hora de la tribulación ocurriendo en los capítulos 6 hasta el 18.
La iglesia es sacada en el capítulo 4. La iglesia es sacada en el capítulo 4. Y el capítulo 5 de Apocalipsis habla de cómo estará la iglesia. Estará en una esfera celestial. Y en el capítulo 6 comienzan a caer los juicios de Dios sobre la tierra. Luego entonces los santos, que somos nosotros, regresarán a la conclusión de la hora de la tribulación en el capítulo 19. Regresarán porque vamos a ser preservados. No veremos con nuestros ojos esa hora de prueba. ¿Cómo yo lo sé? Lo dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Léalo conmigo para que entienda griego aquí hoy. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de, no a través, sino de, que habla de preservación, que es la palabra griega ek, que significa fuera, preservar. ¿Te das cuenta? Ek, la palabra griega ek, habla de preservación. Yo te guardaré, te preservaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso que vale la pena serle fiel a Dios. Dígale al que está a su lado, vale la pena buscar de Dios. Amén. Porque lo que viene no será nada fácil. Después que seamos arrebatados, aquí habrá cosas terribles. Llegará la hora de la prueba, como nunca antes ha habido en la tierra. Se van a armar unos terremotos, como nunca antes se hubiesen visto. Unos huracanes, unas lluvias, fuego caerá del cielo. Lo nunca visto se aproxima. El cambio climático que está afectando la tierra será un niñito de teta ante lo que viene. Estas aguas que cayeron en estos días, eso no es nada para lo que viene. ¿Cómo va a ser, pastor? Claro que sí. Lo que está pasando ahora, eso no es nada para lo que viene. Nosotros seremos librados, pero el que se quedó lo verá. ¿Quiénes se quedarán? Los creyentes fríos y tibios. La palabra lo dice, no todo el mundo será llevado a esa esfera celestial. Habrán dos personas durmiendo. Una será tomada y otra será dejada. Estamos hablando de un 50%, señores. Eso no es fácil, que la mitad de esta iglesia se quede. Se va la mitad y la mitad se queda. Dos personas estarán durmiendo en una cama. Una será tomada y otra será dejada. Dos trabajadores estarán trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, ¿por qué? Porque la gente estará casándose y dándose en casamiento. Estará bebiendo, estará comiendo, haciendo fiesta. En otras palabras, estará entretenida. Y déjame decirte que ese sistema de entretención también afecta a la iglesia, a los cristianos de hoy. Hay gente que duran más tiempo en un celular que en la presencia de Dios. Hay gente que duran más tiempo viendo televisión que en la presencia de Dios. Hay gente que le dan prioridades a las cosas seculares y no a las cosas de Dios. ¿Tú crees que esa gente va a reinar con Cristo? Vamos a ser francos. Y no es que yo soy religioso, es que la palabra habla de ciertas exigencias. Yo no estoy aquí para motivarte, yo estoy aquí para pastorearte y para enseñarte la palabra. Hay gente que lamentablemente no se irán con Cristo. Ahora, yo no sé quiénes se quedarán. Eso solamente lo sabe Dios. Porque es necesario que el trigo crezca juntamente con ¿qué? Eso lo dijo usted, no yo. Amén. Y más en este tiempo. Analiza los cristianos de antes cómo eran. Analízalo. Y analiza a los cristianos de hoy cómo son. Por eso la palabra dice, cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y es un interrogante muy fuerte.
Cuando Cristo vuelva, hago la pregunta ahora al público, cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Hay una parte que se va a quedar. Hay una parte que se quedará con su mochilita y va a comenzar a correr monte adentro. Sí, es más, hay gente que están preparada porque dicen, yo voy a pasar por la gran tribulación. Hay gente que tiene su mochila preparada. Y hay gente en Estados Unidos que tienen su búnker preparado. Oye, su búnker. Que han invertido millones de dólares y tienen casas subterráneas con productos enlatados. Porque están esperando que en cualquier momento se arme una catástrofe. Ellos no están esperando a Cristo, ellos están esperando una catástrofe. Así hay cristianos que están esperando una catástrofe y te dicen en las redes sociales, pastor, ponte al día, nosotros no seremos arrebatados, vamos a pasar por la gran tribulación. Y yo le digo, bueno, si eso es lo que tú crees, al que cree todo es posible. Hello. Porque esto es cuestión de fe. Si tú crees que tú vas a pasar por la tribulación, allá tú. Pero yo me voy con Cristo. Yo me voy con Cristo. Yo ni correr puedo. Si yo me pongo a correr al anticristo, me voy a cansar. Me va a agarrar el anticristo y me va a dar fuerte, mira. Porque yo ni correr puedo, hermanos. Yo estoy dependiendo de Cristo. Amén. Dígale al que está a su lado, Cristo vuelve por su iglesia. Cristo vuelve por su pueblo. Pero hay gente que quiere ver el fuego caer. Hay gente que quiere ver que las estrellas caigan del cielo. Hay gente que quiere ver que los elementos ardiendo sean deshechos, porque la palabra de Dios habla de eso. Que los elementos ardiendo serán deshechos, y el cambio climático no es nada para lo que viene, porque lo que viene no es el cambio climático que lo va a producir. El cambio climático es simplemente principio de dolores, pero lo que viene es una plaga peor que la plaga que pasó en estos días, que el COVID. Es peor, y te lo voy a mostrar ahora con la Biblia, porque esto es bíblico. Te lo voy a mostrar que lo que viene es peor. Amén. Y desde que yo me convertí, yo le tengo miedo al fuego. Yo no quiero saber del fuego. Es tan tal que para cambiar cualquier cablecito eléctrico yo mando a buscar un electricista, porque yo de fuego no quiero saber. ¿A quién le gusta el fuego aquí? Nada más para cocinar. Y de lejos, pero el fuego quema. Dígale, el fuego quema. Pero hay gente que aman tanto el fuego que viven declarando fuego. El fuego que viene para destruir la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Se lo voy a mostrar. Jeremías 37. Dice Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Mira, por aquí han pasado unos ciclones devastadores. El ciclón San Zenón pasó en el siglo pasado y acabó con la República Dominicana. Porque ahora todo el mundo está, el cambio climático, el cambio climático está afectando a la humanidad. Pero los ciclones siempre han existido, las vaguadas fuertes siempre han existido. Mira, aquí en la República Dominicana afectó mucho el ciclón San Zenón. Luego vino el Inés, que acabó con el país. Luego vino el David. Tenía yo 3 años cuando vino el ciclón David, hasta me acuerdo yo todavía de eso. 3 añitos tenía yo cuando vino el ciclón David, 3 añitos para 4. Vivíamos en la Francisco Vázquez, yo me acuerdo. Tengo una memoria fotográfica. El ciclón David acabó. Luego vino ¿cuál? El George. Luego vino ¿cuál? El Noé. ¿Cuál más? Olga. Federico. Y ahora todo es cambio climático. Y la gente con miedo. Ay, el cambio climático. Ay, no vamos a morir. Busca de Cristo. Un aplauso fuerte al Señor. Busca de Cristo. Busca de Cristo.
Ahora los países están nerviosos porque parte del presupuesto se le va a ir en desastres climatológicos. Aquí se ha perdido millones y millones de pesos. Con 2 días de lluvia que cayeron aquí, se perdieron en 2 días, escucha bien, en 2 días se perdieron millones y millones de pesos. Los vegetales todos se fueron a pique. Usted verá ahora en diciembre cuánto te va a costar una verdurita. El doble y el triple, porque todo lo que había en Rancho Arriba, allá en San José de Ocoa, se fue todo a pique. En la zona norte también la agricultura fue afectada. En la ciudad capital colapsaron los puentes, casas inundadas de agua. Todo eso que ha pasado en estos días es simplemente arguito para lo que va a pasar para lo que viene. Eso no es nada para lo que viene. Porque lo que viene, según Jeremías 30, abra su Biblia conmigo, en Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es decir, que lo que va a pasar ese día nunca ha pasado en la faz de la tierra. Y mira lo que dice Daniel 12:1. Daniel 12:1, los profetas hablando, dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, que será peor que en los tiempos de Noé. Porque dice ahí, nunca. Ay, Dios mío, esto me pone a mí nervioso. Amén. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y mira que dice Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. También, dice: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y dice: semejante a él no lo hubo jamás, ni lo habrá. Estoy parafraseando ese texto porque es un poquito largo. Cuando esto ocurra, ¿por qué será un día diferente? Mira por qué será ese día diferente. Cuando esto ocurra, fuego ardiente cubrirá el globo, la tierra. Isaías 66:15 dice: Jehová vendrá con fuego. O sea que no es el cambio climático, es Jehová que viene con fuego. Ezequiel 20:47 dice: y no se apagará la llama del fuego. Oye eso. Joel 2:3 dice: tras de él abrazará llama. Sofonías 1:18 dice: toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Zacarías 14:12 dice, y hay bombas que producen este efecto que voy a mencionar ahora. Hay un tipo de bomba que hace que la carne te salga del cuerpo, te caiga del cuerpo, que los ojos caigan para afuera. Hay bombas ya inventadas por el hombre que producen este efecto que viene ahora. Zacarías 14:12 dice: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, la lengua misma se va a desaparecer, se va a deshacer, se va a derretir en su boca. Eso no es cualquier fuego, no es cualquier temperatura. Apocalipsis 8:7 dice: la tercera parte de los árboles se quemó. ¿Cuántos han visto esos fuegos forestales que se arman en Estados Unidos? Eso no es nada para lo que viene. Dice: la tercera parte de los árboles se quemará, y se quemó toda hierba verde. Apocalipsis 8:7. Apocalipsis 9:18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que la palabra dice? Y después que todo eso acontezca, Cristo entonces regresa. Y aquí son muy pocos los que estarán vivos. Cuando Cristo regrese,
va a encontrar un caos mundial. Pero la palabra así lo dice, Él viene por segunda vez. Dígale al que está a su lado, Cristo viene por segunda vez. Amén. Amén. Nosotros no veremos eso. Ese caos no lo veremos nosotros, según Apocalipsis 4:1, donde dice que seremos tomados y vamos a entrar al tribunal de Cristo antes de que ese capítulo termine. Y es por eso que la palabra dice en el versículo 10 y 11 de Apocalipsis 4 que van a poner coronas sobre nuestras cabezas, que son las recompensas, y vamos a estar delante de los pies del Salvador. Mientras ese fuego esté cayendo, nosotros estaremos con Cristo en una esfera diferente. Diga, wow. Amén. Entonces, recuerde que nadie es recompensado antes que ocurra la resurrección de los justos. Para aquella recompensa se debe primero producir la resurrección de los justos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces después viene la recompensa de los justos, según Lucas 14:14. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Apocalipsis los juicios comienzan a caer. Viene guerra. Una guerra relámpago se va a armar, según Apocalipsis 18, donde todos los pueblos convergerán y se levantarán contra Israel para acabar con Israel. Todos los pueblos juntos. Y es en ese momento, cuando rodean a Israel para acabar con Israel, cuando Cristo viene por segunda vez y viene con los santos. Viene como Rey de Reyes. Viene como Señor de señores. Viene a reinar. Viene a instaurar la paz. De manera que lo que está pasando ahora, simplemente lo que nos anuncia lo que vendrá. No es nada para lo que viene. Lo que está pasando ahora en Israel no es nada para lo que viene. Amén, hermanos. Yo quiero que leamos Apocalipsis 19, del 11 al 16. La palabra dice en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene en un resplandor de gloria. Cristo viene en un resplandor de gloria. Esto habla del revelador de Cristo, donde todo ojo le verá. Todas las naciones le verán. Se va a producir ese día su revelación. Todo ojo podrá contemplar a Jesús. Por eso Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Por eso tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Dígale al que está a su lado: tenemos que vivir en santidad. Tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Tenemos que llevar en él muchos frutos.
Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Por eso la palabra habla de perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay un grupo que no se irá en la primera vuelta, porque hay gente que le encanta la segunda vuelta. Hay gente que están deseando una segunda vuelta ahora. Políticamente hablando, hay gente que están deseando una segunda vuelta. Porque hay gente que le encanta eso, la segunda vuelta. Trabaje para irte en la primera. Porque es que la gente no quiere trabajar para irse en la primera. Ay, yo me voy en la segunda. La segunda vuelta no es fácil. Porque en la segunda vuelta tú verás esos juicios cayendo del cielo. En la segunda vuelta tú verás un gobierno mundial llamado el anticristo. No se llamará así. Tendrá un nombre de algún político exitoso. Pero es el anticristo que va a perseguir a los cristianos a nivel mundial. Va a perseguir a los seguidores de Jesús. Se va a sentar en el mismo trono allá en Jerusalén y dirá que son suyas las prerrogativas de Dios. Es un demonio. Viene con cara de ángel, pero es un demonio. Entonces hay gente que dicen que ellos vivirán esa época y serán perseguidos, serán vituperados. Pero en la segunda vuelta tú tendrás que escapar por tu vida. Y cuando te agarren, tú tendrás que mantener tu nombre, el nombre de Jesús en alto. No podrás negarlo. Y ahí te van a matar, te van a desangrar. Hay gente que se van a salvar así, eso es cierto. Hay gente que van a ser torturados y se van a salvar de esa manera. Porque la palabra habla de una segunda resurrección. Y estos que están de blanco vestidos, ¿quiénes son? Porque sus ropas están teñidas en sangre. Esos son los que han venido de la gran tribulación. O sea, hay un grupo que va a pasar por la gran tribulación, pero su salvación le va a costar su propia vida. Serán perseguidos. Y entonces uno estará allá y uno mismo va a preguntar, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Y quiénes son esos? Que están vestidos de blanco, pero su ropa está teñida en sangre. Esos son los que han venido de la gran tribulación. Allá habrán judíos, allá habrán gentiles, allá habrá personas de todas las naciones, porque donde quiera Dios tiene su gente. Donde quiera Dios tiene su grupo adorándole, glorificándole, exaltándole. Amén. Yo soy de los que creo que esta es la generación, esta es la última generación. Amén. Yo creo lo mismo que creyó Pablo en su época. Tenemos que vivir como si Cristo viene hoy mismo. Y tenemos que trabajar como si viene de aquí a 100 años. Díganle al que está a su lado, tú tienes que vivir como si Cristo viene hoy en la tarde. Si tú supieras que Cristo viene hoy en la noche, estuvieras tú ahora mismo de rodillas. Ay, Padre, ay, me arrepiento. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que he sido desobediente, yo sé que te he fallado, pero hoy te entrego mi corazón, Señor. Y uno estuviera autoanalizándose y autoevaluándose. Señor, quítame todo aquello que no te agrada, y aún lo que yo no conozco, que no te agrada, quítamelo. Porque nadie a la hora de la verdad se quiere perder. Amén. Póngase a pensar. Cristo viene dentro de una hora. Tú no estuvieras ni pensando en comida ahora mismo como lo está haciendo. Tú no estuvieras ni pensando en qué es lo que me voy a comer ahorita, dentro de un par de horas. Tú estuvieras, mi hermano, en otra dimensión. Entonces tenemos que vivir como si Cristo viene dentro de una hora. Y tenemos que trabajar para Él como si viene de aquí a 100 años.
Ese es el balance. Ese es el balance. Diga, ha llegado el tiempo de que tú disfrutes de su presencia. Ha llegado el tiempo de que tú disfrutes de su bendición. He aquí viene con las nubes, dice la palabra, y todo ojo le verá. Dígalo conmigo, todo ojo le verá. Y cuando Él venga, viene un gran ejército. Viene un gran ejército. Como lo vio Juan, fue en caballos blancos. ¿Quién sabe si Él viene en otro artefacto? Pero Juan lo vio según la cultura de él del momento. El caballo era el medio de transporte más moderno que había en el tiempo de Juan el apóstol. Estamos hablando de 2033 años atrás. Amén. Y todavía en el siglo XVIII, la gente se transportaba en caballo. En el siglo XVIII. Porque los vehículos, los carros de motor se inventaron en el año 1906. A partir de ese año es que comenzaron a fabricarse los vehículos. Entonces Juan lo vio en esa esfera montado en caballos blancos. Y que un ejército, venía con él en caballos blancos. Yo no sé si yo vengo montado en un caballo. Yo no sé si usted viene montado en un caballo. Yo lo que sé es que vengo con Cristo a reinar. Dígale al que está a su lado, yo vengo con Cristo a reinar. Amén. Pero yo no soy una persona que vivo razonando, ni le vivo buscando la quinta pata al gato. Yo creo lo que la palabra dice tal y como lo dice. Y si la palabra dice que Él viene en caballo blanco, yo lo creo. Pero son unos caballos bien modernos porque vuelan. Esos caballos no son cualquier caballo, son corceles. Mitología griega, dicen los judíos. Eso es mitología griega. Yo no creo en eso, porque en la mitología griega los caballos tienen alas y un unicornio, así, un cacho. Y son los únicos caballos que vuelan. Entonces, cuando la palabra dice que Cristo viene en corceles blancos, a la gente le cuesta creer esto. A mí no, porque yo he visto tantas cosas. Mira cómo están volando los aviones, mira cómo vuelan los drones. Y hay gente que sin pluma vuelan. Todo el mundo está volando hoy en día. El que menos tú piensas vuela. Oye bien cómo está esto. A Dios que tenga misericordia. A Dios que tenga misericordia. Esto lo digo yo para que se rían un poquito. Pero mira lo que dice Judas 14. Con esto voy a terminar hoy, para no alargar mucho la enseñanza. Judas 14. Mira lo que dice el libro de Judas 14. Eso no fue el Judas que se ahorcó, por si acaso. Ese es otro Judas. Ese no es Judas Iscariote, no. Ese es otro Judas. Dice Judas 14: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Porque en ese tiempo no se conoce la palabra millón, ni trillón, ni billón. Esa palabra no se conocía. Por eso la palabra dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, una traducción más moderna diría: he aquí, Él viene con sus santos, con sus millones, o millares, o billones. Los hebreos y los griegos no tenían ese término para describir millones, ni billones, ni trillones, ni cuatrillones. Por eso usa la palabra millares. Millares. Eso para que usted vea la cantidad de salvados, de santos, que siguen al Señor cuando Él venga a redimir nuevamente la tierra. Ahí está usted y estoy yo.
¿Cuántos lo creen así? Venimos a reinar con Cristo. Eso no me lo voy a perder. Dígale al que está a su lado, no te pierdas eso. No te pierdas ese suceso. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, no te pierdas eso. Si aquí abajo usted no sabe montar caballo, allá arriba al parecer nos enseñarán. Amén. Diga conmigo, allá arriba nos enseñarán a montar en corceles, en caballos blancos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y dile: Dios, gracias por salvarme. Gracias por limpiarme con tu sangre. Gracias por redimirme. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dile: Señor, líbrame de la hora que viene sobre el mundo entero. Líbrame de esa hora de prueba que viene sobre las naciones. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a crecer. Ayúdame a predicar tu palabra. Es tiempo de predicar tu palabra. Es tiempo de anunciar las buenas noticias. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas de salvación. Oh, te adoramos. Te bendecimos. Díselo al Señor: te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Quiero estar contigo. Quiero reinar contigo. Oh, te adoramos. Yeshua, desciende, aviva el fuego. Díselo. Y en mi interior tú escuchas. Díselo a Dios ahí. Nuestro clamor. Quieres ser cordero inmolado, el deseado vino a reinar. Estamos esperando a Cristo. La piedra Él es la esperanza. movió, resucitó. Él es la esperanza bienaventurada. Al tercer día Él se levantó. Y cuando llega el hebreo hay sanidad. Cuando llegue el hebreo, Y cuando llega el hebreo hay liberación. hay liberación. Y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo. Llegó el hebreo. Llegó el hebreo. Ahí está Dios levantando un pueblo en santidad.